Apreciados amigos, nos volvemos a encontrar para iniciar el bosquejo, el comentario de la segunda lección de nuestra escuela sabática, de nuestro folleto Descanso en Cristo. La lección de esta semana titula Sin descanso y rebeldes. Este es el segundo tema que estamos desarrollando y como ya lo mencioné, en este video mostraremos los puntos principales a manera de comentario, como también haciendo y presentando un bosquejo de esta lección. Queridos amigos, sean bienvenidos a este segundo bosquejo. Para comenzar este bosquejo, vale la pena tomar atención al versículo de esta semana, el versículo de memoria. Y estas cosas les acontecieron, escribe Pablo en 1 Corintios 10:11, les acontecieron al pueblo de Israel como ejemplo para nosotros. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, es una advertencia. Lo que pasó con el pueblo de Israel también nos sirve como una advertencia a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. En otras palabras, si vemos que en el pueblo de Israel hay buenas acciones, hay un buen ejemplo, pues qué bien, hay que seguir lo que ellos hicieron. Hay que continuar, hay que estudiar su vida e imitar lo bueno que hicieron. Pero lamentablemente cometieron muchos errores, una gran mayoría podríamos decir. En consecuencia hay un mal ejemplo. Debemos de tener mucho cuidado con lo que ellos hicieron, con su forma de actuar, su forma de pensar, su estilo de vida. Ahora, viendo todo esto, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la lección de esta semana? En primer lugar, lo que vamos a hallar es a un pueblo que era pues rebelde, a un pueblo que le gustaba vivir en la insatisfacción, o eso reflejaba, y eran un pueblo rebelde. En segundo lugar, lo que vamos a ver es la rebelión del pueblo y cómo esto conduce sí o sí a la muerte. Y por último, pues Israel es un ejemplo que no debemos de seguir. Vamos a trabajar con estos 3 puntos en nuestro bosquejo, ¿ok? Por favor, hay que tomar muchísima atención a todo esto. Comenzamos entonces con el primer punto, vivir con insatisfacción. Vamos a ver 2 ejemplos aquí. El primero es con el pueblo de Israel y el segundo con Aarón y María. En Números 11 encontramos a un pueblo muy especial. Estaban en peregrinaje hacia Canaán, de vez en cuando acampaban, esa era la rutina. Y en medio de todo esto, pues ya estaban libres, dirigiéndose hacia Canaán. El gran detalle es que, de acuerdo a lo que leemos en los versículos 4 y 6, el pueblo de Israel no estaba contento con su condición. Era un pueblo muy especial, era un pueblo que le gustaba quejarse, era un pueblo insatisfecho. ¿A quién se parecerá, verdad? Este pueblo que recibía una alimentación de parte de Dios y era algo muy bueno que Dios le daba como el maná, encontró aquí un punto de queja y es que ellos comienzan a decir en tono lastimero, ay, ojalá alguien nos diera carne, ojalá nos sirvieran pescados, ojalá comiéramos lo que comíamos en Egipto y no todos los días maná, todos los días lo mismo. Miren qué atrevimiento de recibiendo una alimentación gratis y una buena alimentación, comienzan a quejarse. Aquí vale la pena entender que quien estaba conduciendo al pueblo era Dios. Y no es que los israelitas se quejaban únicamente del maná, ellos en realidad estaban quejándose de cómo Dios conducía al pueblo. Ellos estaban descontentos con Dios. Esa era la fuente de su queja, no se sentían contentos cómo Dios los guiaba, cómo Dios los dirigía. El Señor los estaba llevando hacia la tierra donde vivirían en libertad, pero ellos al decir, ojalá comiéramos lo que comíamos en Egipto, en otras palabras estaban diciendo, preferimos pues esa esclavitud, pero teníamos momentos de placer. Y es que a veces nosotros somos como el pueblo, nos gusta estar bajo la esclavitud del pecado, con tal de tener uno que otro momento fugaz de algún deleite, algún momento de placer, y no queremos encontrar esa libertad en Dios. ¿Y a qué nos conduce esto? A ser insatisfechos. No habrá nada que nos llegue a satisfacer. Y eso vamos a verlo con el caso de las codornices. Este era el ejemplo del pueblo, este era el caso de un pueblo muy especial. El Señor les envía codornices, una gran cantidad de codornices, nos dice Números 11:31.
El pueblo se alegra, comienzan a capturar, obviamente, pues tienen carne que comer, cogen por montones, se explica. Y aquí hay un caso muy interesante, pues el pueblo come una gran cantidad de codornices, al punto que por su intemperancia se enferman. Y aquí hay un punto interesante, como les mencioné. ¿Y cuál es ese punto? Pues que el bienestar, que nuestra felicidad no depende de comer carne. Esto no era lo que necesitaba el pueblo. Ahora, ¿cuál es el mensaje aquí? Que nuestro bienestar no depende de lo que nos hace falta. Para ponerles más o menos el contexto, ojalá tuviera casita, viviría mejor. Ojalá yo estuviera como mi vecino, viviría mejor. Ojalá yo estaría como tal persona, yo estaría mejor. Yo tuviera esa casa, yo tuviera ese estudio, yo tuviera esa oportunidad, yo tendría esos padres, yo tendría esos hijos, mi vida sería mejor, mi esposo sería diferente, mi vida sería mejor. Siempre buscamos algo y nunca estamos satisfechos como este pueblo. Y ellos decían, ojalá comiéramos carne y estaríamos felices. No, ese no era el problema. El problema, como lo dije hace un momento, era que el pueblo no estaba contento con Dios. Ellos tenían que entender que era mejor e importante confiar en Dios y que es Dios quien tiene el control. Y no porque sea un Dios posesivo, sino porque Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Este era el caso del pueblo insatisfecho. El segundo ejemplo, como ya lo dije, tiene que ver con Aarón y con María. Y es que en Números 12 encontramos a estos dos hermanos que comienzan a murmurar contra la esposa de Moisés, entre comillas, contra la esposa de Moisés. Pero el texto añade más información, y es que no estaban obviamente murmurando contra la esposa que Moisés había escogido. La murmuración en realidad no era contra Moisés, sino estaban cuestionando por qué Dios había elegido a Moisés y era el líder sobre ellos, porque incluso María y Aarón habían sido separados. Pero, ¿y por qué Dios solo hace con Moisés? ¿Por qué Moisés lidera? ¿Por qué Moisés es el que decide? Ese era el cuestionamiento. Estaban cuestionando a Dios. Creían que ellos podían hacer un trabajo igual o inclusive mejor que el de Moisés. ¿Cuántas veces habremos murmurado contra nuestros líderes, verdad? ¿Qué pasó aquí? Obviamente esto no era ajeno a Dios. El Señor había escuchado todo y se manifiesta. Y reprende a María, pero la reprende con lepra. Ellos habían mostrado desprecio, porque el desprecio era real, habían despreciado a la esposa de Moisés, y ahora María era víctima de esta enfermedad, una enfermedad que era muy contagiosa, mortal y discriminatoria. Por eso ella tuvo que estar 7 días fuera del campamento. El desprecio que ella había sentido hacia su hermano y hacia su esposa, ahora ella lo estaba experimentando. Y por supuesto, el haberse atrevido a señalar a Dios también le estaba costando a María. En medio de todo esto, hay una reacción muy interesante de parte de Aarón, pues él comienza a interceder por María y busca que sea perdonada y se la sane, que no muera así, por favor, le dice a Moisés, por favor intercede. Ahora sí, Aarón estaba reconociendo que actuó mal. Ahora sí estaba actuando tal como Dios espera de nosotros, interceder. Saben, queridos amigos, cuando vivimos insatisfechos, cuando yo no estoy contento conmigo, con lo que tengo, con lo que soy, voy a ir siempre murmurando, quejando, observando, criticando. Eso no espera Dios de nosotros. Lejos de las murmuraciones, nosotros somos llamados a preocuparnos por los demás, entendiendo que es Dios quien tiene el control sobre su pueblo y aún sobre el mundo. Entonces, tú y yo somos llamados a quejarnos, no, somos llamados a interceder por los demás. Miren todo lo que produce la insatisfacción. Estos son los dos casos de un pueblo, de unos hermanos, de un grupo de gente insatisfecha. Vamos a pasar a ver ahora el segundo punto. En este segundo punto lo que vamos a ver es la rebelión y la muerte, y es que una vida insatisfecha
normalmente nos lleva a creernos víctimas y ese victimizarnos nos lleva a convertirnos en rebeldes y como resultado podemos tener la muerte. Y esto es otra vez lo que pasó con el pueblo de Israel. Por eso Pablo dijo, este es nuestro ejemplo, hay que ver, hay que estudiar su vida. El pueblo por fin había llegado a los límites de la tierra prometida, ya estaban cerca. Y Moisés envía pues a espías a pedido del pueblo. Moisés envía estos espías y los espías cuando regresan, dice número 13, traen informes muy buenos de la tierra. Es una tierra rica, es una tierra donde fluye leche y miel. Tanto y antojaban ustedes comer en el desierto algo rico. En esta tierra van a comer mejores cosas. ¿Se dan cuenta cómo Dios quiere darnos algo mejor? Sin embargo, ven con gran pesimismo la tarea de conquistar. No, es un pueblo grande, sus murallas son fuertes, los hombres son hombres de guerra, son gigantes. No vamos a poder conquistar y eso causa una impresión negativa en el pueblo. A pesar que Caleb y Josué trataron de animar y dijeron la verdad, nosotros no vamos a conquistar, es Dios quien nos va a dar la victoria. Ellos intentaron callar al pueblo, a Josué y a Caleb. El pueblo nuevamente vuelve a mostrar su descontento hacia Dios. ¿Se dan cuenta qué especial era este pueblo? Y no solo muestran su descontento, sino que se atreven a decir, oh, mejor dennos capitanes que nos hagan volver a Egipto, mejor hay que volver. ¿Para qué nos has traído a esta tierra? Vamos a morir, Moisés, Dios, ¿para qué nos trajo? Ya estaban a un paso de conquistar la tierra, habían recibido el maná, habían sido acompañados por Dios, la roca les había dado agua, tantos milagros que habían experimentado y a pesar de eso se atreven a decirle, no, mejor vuélvenos a nuestra antigua vida. Este era el pueblo. Cuando Josué y Caleb intentan convencer al pueblo, calmar al pueblo, ellos quisieron apedrearlos. Miren la rebelión. Por eso la rebelión normalmente nos va a conducir a la muerte. El pueblo realmente hubiera apedreado a estos dos hombres a menos que Dios intervenga. Y eso hizo, pues Él se manifestó desde el santuario. Dios se presentó al pueblo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre? Y recién ahí el pueblo se calma con miedo, con temor. Recién el pueblo se tranquiliza, se calma. Sin embargo, los 10 espías que dieron un informe negativo porque estaban desprestigiando a Dios, murieron a consecuencia de una plaga. La rebelión, nuestra rebelión, el querer hacer las cosas a nuestra manera, el no querer someternos a la voluntad de Dios, sí o sí nos conduce a la muerte. Querían asesinar a Josué y a Caleb y terminaron muriendo estos 10 espías, a excepción de Caleb y de Josué. No es el único caso de rebelión, al menos con el pueblo. Cuando Moisés intercede, y de esto hablaremos luego, cuando Moisés intercede, Dios le dice a Moisés, muy bien, no voy a destruir al pueblo, pero esta generación, la que salió de Egipto, no ingresará a Canaán. Todo mayor a los 20 años no ingresará a Canaán. Van a morir en el desierto, sus hijos tomarán Canaán, ustedes no. Y cuando el pueblo escucha esto, no acepta que se equivocaron, no reconocen que actuaron mal y vuelven a rebelarse contra Dios. Vuelven a insistir en que Dios no hace las cosas de la mejor manera y ahora sí desean ir hacia Canaán y conquistarla. Pero Dios no los acompañó. El arca, dice bien claro la Biblia, no se movió. Todo eso está en Números 14. El arca no se movió. Por eso en los versículos 44 y 45 cuenta que los israelitas, obstinados, tercos y rebeldes, salen a conquistar a Canaán por su propia acción y el pueblo es derrotado y herido por los cananeos y los amalecitas. Nuevamente la rebelión de este pueblo, nuevamente su actitud los condujo pues a la muerte, condujo a que sean heridos. Apreciados amigos, cuando somos rebeldes, nosotros no le causamos ningún daño a Dios. Toda rebelión contra nuestro Señor
toda clase de rebelión, sea motivada por no querer obedecer lo que dice la Biblia o simplemente no querer aceptar nuestras consecuencias, el ir en contra de lo que Dios ha dispuesto, inevitablemente para nosotros, inevitablemente nos conducirá a una situación caótica. Y los resultados serán muy lamentables, que incluso puede llegar a la muerte. Por supuesto que Dios siempre nos va a dar oportunidad de arrepentirnos, pero cuando somos rebeldes, nosotros no somos rebeldes y no le causamos daño a Dios. Nosotros nos causamos mucho daño. Este es el caso de un pueblo rebelde que buscó la muerte. ¿Y qué hizo Dios? ¿O qué de bueno hay en medio de todo esto? ¿Qué puedo hacer? Esto es lo que vamos a ver en nuestro último objetivo. Con todo lo que hemos visto hasta aquí, verdaderamente Israel se convierte pues en un ejemplo que no debemos de seguir. Y eso nos advierte Pablo cuando él escribe en Corintios esta carta. Él les dice que todo lo que se escribió de Israel fue escrito para nuestro ejemplo, para nuestra advertencia. Y es que mientras nosotros vamos caminando, peregrinamos hacia la Canaán celestial, podemos creer que nuestro bienestar, que nuestra tranquilidad, gozo y paz son frutos que se pueden alcanzar gracias a este mundo. Y vale la pena aclarar aquí, y estaremos detallando con más amplitud el día sábado en el comentario en vivo, que hay cosas que sí son buenas en este mundo, esforzarse, hay logros, metas que tenemos que alcanzar, pero que la base de nuestro bienestar radica en nuestra relación con Dios. Nuestro bienestar radica en nuestra comunión con Él. Y muchas veces el enemigo buscará engatusarnos con diferentes medios terrenales, haciéndonos creer que son esas cosas las que necesitamos para ser realmente felices. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel, eso es lo que ocurría con este pueblo, creer que cosas terrenales, que placeres banales les iban a dar la felicidad que ellos buscaban y estaban perdiendo todo rumbo. Ahora, de acuerdo a lo que leemos nosotros en Números 14, versículos 11 y 12, debemos y podemos sacar esta conclusión. Cuando Israel elige rebelarse contra Dios, lo que realmente estaba eligiendo es la muerte. Y eso ocurre aún ahora. Cada vez que tú y yo elegimos algo guiados por nuestro criterio, cada vez que tú y yo elegimos algo que va en contra de lo que Dios ha dicho, por muy mínimo que sea, tú no estás eligiendo otro modo de ser feliz, tú estás eligiendo la muerte, tú estás eligiendo esa condenación eterna. Y eso es lo que pasaba con Israel y eso es lo que pasa con nosotros. Por eso Israel, con su insatisfacción, con su rebeldía, es un ejemplo a no seguir. Israel se condenó y no una vez, muchas veces. Y Dios le dijo a este hombre, a Moisés, voy a destruir a Israel y de ti voy a hacer una gran nación. Y es ahí precisamente cuando Moisés, a pesar de todo lo que hacía Israel, muestra por qué él era un gran líder, por qué era el líder de este pueblo. Porque lejos de menospreciarlo, lejos de decirle a Dios, sí Señor, estoy harto de este pueblo, todo el tiempo dolor de cabeza, Moisés le dice al Señor, perdónalos. Y en Éxodo incluso le dijo, si es necesario, en todo caso a mí, bórrame del libro de la vida, pero salve este pueblo. Por eso Moisés era su líder, porque realmente amaba este pueblo y estaba dispuesto, si era necesario, a que él se pierda con tal de que el pueblo encuentre la salvación. Nosotros, como lo dije, somos como este pueblo. Y si bien es cierto, en nuestros días no tenemos a un Moisés, tenemos a un mejor sumo sacerdote, quien, al igual que Moisés, nuestro Señor intercede por cada uno de nosotros, buscando nuestra salvación. Apreciado amigo, eso es lo que hace Dios, eso es lo que hace nuestro Señor. Intercede cada vez que tú y yo nos rebelamos con malas o muy buenas intenciones, pero al final nos equivocamos. Tenemos a un Dios que intercede. Tenemos a un Dios al cual podemos ir y pedirle perdón, y Él lo va a dar las veces que sea necesario, las veces que tú sientas
que necesitas su perdón, Dios está dispuesto a darte. Miren, ya para finalizar, recuerda que tenemos una meta, tenemos un objetivo, la Canaán celestial. Mientras vivimos en este mundo, con toda imperfección que tiene, tú y yo podemos ser felices, tú y yo podemos vivir bien. Pero esa felicidad, dice Filipenses capítulo 4, no depende de factores externos. Podemos vivir bien, cualquiera sea nuestra condición, podemos vivir bien, pues Cristo nos da la fuerza para que podamos vivir bien. Apreciado amigo, mientras estamos rumbo a nuestra patria celestial, no permitas que este mundo te distraiga. Mantén la vista siempre fija y clavada en Cristo, que con Él y gracias a Él llegaremos a este lugar del reposo eterno, de la dicha y felicidad eterna, donde fluye leche y miel en abundancia, donde disfrutarás de deleites mucho mayores de lo que esta tierra te puede ofrecer. Así es que, mi querido amigo, ánimo y a seguir adelante hacia nuestra patria celestial. Muy bien, resumiendo toda nuestra lección, ¿qué es lo que hemos aprendido? En primer lugar, debemos ser muy agradecidos con Dios, no vivir de manera insatisfecha. Tenemos que ser muy agradecidos por todo lo que nos da y también lo que nos quiere dar. Debemos demostrar preocupación entre nosotros, olvidarnos de las murmuraciones, al contrario, preocupémonos, seamos siempre empáticos. Y en tercer lugar, hay que agradecer a Cristo porque Él está intercediendo por ti y por mí, simplemente para darnos salvación, para que podamos llegar a ese lugar especial que Él está preparando. Con todo lo visto, ¿qué debemos hacer? Bueno, te invito a que consideres cuáles son tus prioridades y también cuáles son tus necesidades. Luego, haz un recuento de las bendiciones que has recibido de Dios hasta aquí. Finalmente, con todo este panorama de las bendiciones, prioridades y necesidades, pues yo creo que hay mucho por lo cual debemos agradecer a Dios. Y muestra esa gratitud a Dios por sus bendiciones, por su amor. Puedes hacerlo con una ofrenda, a través de un cántico, de un testimonio. Hay muchas formas, pero no dejes de agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho por ti. Y por supuesto, sigamos estudiando, en este caso, la tercera lección que titula Las raíces del descontento. De esta manera estamos finalizando este nuevo video. Muchas gracias por ver este bosquejo. Por mi parte me despido deseándote muchas bendiciones con el deseo de volvernos a encontrar la próxima semana.